Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. No eres bienvenido en esta mesa, dijo mi nuera, bloqueando la puerta con el brazo como un cadenero en algún antro del centro. Era Nochebuena, la nieve caía a mis espaldas, y en mis manos sostenía un refractario que me había tomado 3 horas preparar. La receta de mi difunta esposa, la que mi hijo solía rogar que hiciéramos en cada día festivo. Me quedé allí, en el pórtico de la casa cuya hipoteca yo había estado pagando durante 6 años, y sentí como esas palabras se clavaban en mi pecho como clavos. Detrás de ella, podía ver el comedor con las velas encendidas. Un árbol brillaba en la esquina. Mi hijo Diego, de 37 años, estaba sentado al otro extremo de la mesa con la mirada fija en su copa de vino, sin decir nada. Había invitados que no reconocía ocupando cada silla. Risas, música navideña. La vida que yo estaba financiando, pero a la que aparentemente no estaba invitado. Había conducido 45 minutos a través de una tormenta invernal para llegar allí. La carretera a Toluca apenas estaba transitable. Mi camioneta coleó 2 veces cerca de la salida a la Marquesa, y en ambas ocasiones me aferré al volante y pensé en dar la vuelta. Pero Diego me había llamado 2 semanas antes. Papá, ven en Nochebuena. Raquel va a cocinar. Será agradable. Su voz tenía ese tono cuidadoso y medido que usaba cuando Raquel estaba escuchando. Debí haber prestado atención a eso. Ahora, Raquel estaba frente a mí, midiendo 1,65 metros en tacones, con el cabello rubio recogido y usando un vestido que probablemente costaba más que mi recibo de la luz. Sonrió, pero era el tipo de sonrisa que esconde los dientes. Ya discutimos esto, Arturo. La mesa es para 10 personas. Tenemos 10 invitados. Diego me invitó, respondí. Diego no lo consultó conmigo, miró por encima de su hombro. Apenas tenemos suficiente comida. Miré más allá de ella hacia el banquete. Pavó, pierna glaseada, 3 tipos de guarniciones, montañas de panecillos, una tabla de quesos que podría alimentar a un equipo de fútbol. Apenas suficiente comida. El refractario se estaba volviendo pesado. Mis muñecas artríticas dolían por sostenerlo en el frío. Cambié mi peso. Traje un platillo, la cazuela de camote de Elena. Algo parpadeó en los ojos de Raquel. Ella nunca conoció a mi esposa, Elena murió 2 años antes de que Diego se casara con Raquel, pero sabía que el nombre tenía peso en esta familia. Qué lindo, no se movió, pero de verdad no tenemos espacio. Tal vez podrías dejarlo y te guardaremos un plato. Diego te lo puede llevar mañana. Un plato. Entregado como las sobras para el perro del vecino. Miré más allá de ella de nuevo y crucé miradas con Diego. Él desvió la vista de inmediato, alcanzó su copa de vino y bebió profundamente. Una mujer a su lado se rió de algo y le tocó el brazo, tal vez era una amiga de Raquel. Toda la mesa era el mundo de Raquel, sus colegas de la agencia de marketing, sus amigas del yoga, su hermana y su cuñado. Ni una sola persona a la que yo reconociera. Ni una sola persona que supiera mi nombre. Diego. Lo llamé. Mi voz resonó en la cálida habitación. Las conversaciones se detuvieron. Los rostros se giraron. Él se levantó a medias, atrapado entre la mesa y la puerta, y luego se volvió a sentar. Papá, tal vez Raquel tenga razón. Estamos muy apretados esta noche. 12 palabras. Eso fue todo lo que necesitó para decirme cuál era mi lugar, mi propio hijo eligiendo un arreglo de asientos por encima de su padre. Miré el refractario en mis manos. La receta de Elena, la que ella me había enseñado a preparar de memoria después del diagnóstico, sentados en la cocina con una libreta, anotando cada medida porque sabía que yo lo olvidaría. Vas a necesitar esto para las fiestas, había dicho ella. Prométeme que seguirás preparándola. Dejé el refractario sobre el barandal del pórtico. Feliz Navidad, dije. Me di la vuelta y caminé de regreso por la nieve hacia mi camioneta. Nadie me llamó. Nadie abrió la puerta. Me senté al volante y observé la casa a través de la nieve que caía. Por la ventana del comedor,
Pude ver a Raquel metiendo la cazuela a la casa, poniéndola sobre la mesa, quitándole la tapa y sirviéndose ella primero. Encendí el motor y conduje a casa. El departamento estaba a oscuras cuando regresé. Un lugar pequeño, de una habitación, arriba de una ferretería en el centro. Me había mudado aquí después de vender la casa familiar para ayudar a Diego y Raquel con su enganche. 2,040,000 pesos. Entregados sin contrato porque era mi hijo y Elena habría querido que estuviera establecido. Eso fue hace 6 años. La casa estaba en Metepec. 3 habitaciones, un buen distrito escolar. Su valor de mercado ahora es probablemente de 6,460,000 pesos. Ellos pagaban la hipoteca con el dinero que yo les había dado para el enganche, lo que significaba que yo, en la práctica, estaba pagando su hipoteca con mis ahorros de jubilación. Me senté en la mesa de la cocina a oscuras durante mucho tiempo. El refrigerador zumbaba. Un auto pasó por la calle de abajo, las llantas crujiendo sobre la nieve. No encendí las luces, no comí, solo me quedé ahí, sintiendo como algo cambiaba dentro de mí, como si unos cimientos se agrietaran. No fue solo esta noche. Esta noche fue simplemente el momento en el que por fin lo escuché. El sonido de una puerta cerrándose que se había estado cerrando lentamente durante años. Saqué mi laptop y abrí una hoja de cálculo. Soy contador, jubilado, pero una vez que eres contador, siempre serás contador. Los números no mienten, y los números no te dejan plantado en un pórtico durante una tormenta de nieve. Enganche regalado, 2,040,000 pesos. Ayuda mensual con los servicios, afirmaban que no podían cubrir los recibos de 6,800 pesos al mes durante 3 años. Eso suma 244,800 pesos. Préstamos de emergencia, el accidente de auto de Raquel que no cubrió el seguro, 136,000 pesos. El negocio de restaurante fallido de Diego, una hamburguesería que duró 11 meses, 595,000 pesos que le di como inversión comercial. Él había firmado un pagaré, notariado, fechado y atestiguado por mi vecino Felipe. Ese documento estaba en mi archivero. Más cantidades pequeñas, trabajo dental, unas vacaciones que dijeron que pagarían, reparaciones de electrodomésticos para la casa que les ayudé a comprar. Otros 153,000 pesos en transferencias aleatorias a lo largo de los años. Total, 168,800 pesos. Me quedé mirando ese número hasta que se me nubló la vista. Luego cerré la laptop y me fui a dormir. La mañana de Navidad. Me desperté a las 5, lo cual es normal. Elena solía bromear al respecto, eres el único hombre que trata la jubilación como un segundo trabajo. Hice café. Me quedé en la ventana de la cocina. Había dejado de nevar. Todo estaba cubierto de un blanco limpio, el estacionamiento, los techos, el contenedor de basura detrás de la ferretería. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Diego. Todas después de las 11 de la noche, cuando terminó la fiesta. 2 mensajes de voz. Los reproduje en altavoz mientras bebía mi café. El primero, papá. Hola. Siento lo de esta noche. Raquel se estresa cuando es anfitriona. Ya sabes cómo es. Llámame. Feliz Navidad. El segundo, con su voz más baja y un poco arrastrada, papá. Por favor, no hagas de esto un problema. Ella no quiso decirlo de esa manera. Te invitaremos para Año Nuevo. ¿De acuerdo? Solo llámame. Borré ambos y abrí mi navegador. Escribí, Ley de Propiedad del Estado de México, recuperación de enganche regalado. Luego, ejecución de pagaré en el Estado de México. Luego, cómo proteger bienes de la familia. Leí durante 3 horas. Tomé notas en una libreta legal con mi impecable letra de contador. El café se enfrió, no me di cuenta. Para las 9 de la mañana, tenía un plan. No era venganza. No creo en la venganza. Creo en las consecuencias. El día después de Navidad, llamé a Armando Bustamante. Él había hecho el trabajo legal para mi firma contable durante 20 años. Mayor ahora, pero agudo, contestó al segundo timbre a pesar de ser semana festiva. Arturo,
Ha pasado tiempo. ¿Cómo estás? Necesito ayuda legal hoy mismo, si es posible. ¿De qué tipo? Mi hijo me debe 595,000 pesos por un pagaré. También le di 2,040,000 pesos para el enganche de una casa hace 6 años. Quiero conocer mis opciones. Silencio. El pagaré. Eso es directo si está ejecutado correctamente. El enganche es más complicado. ¿Se documentó como regalo o como préstamo? Fue un cheque con ayuda para el enganche en el concepto. Eso es ambiguo. Podría ir en cualquier dirección. Ven mañana por la mañana. Trae todo. Pasé el resto del día organizando documentos. Estados de cuenta bancarios de hace 6 años. El pagaré en su carpeta, cada cheque que había emitido, cada recibo de transferencia. Soy contador. Llevo registros de la forma en que otras personas guardan fotografías. Cada peso contabilizado. La oficina de Armando olía a cuero viejo y tóner de impresora. Leyó mis documentos durante 40 minutos sin hablar. Luego se quitó los lentes de lectura y me miró. El pagaré es ejecutable. 595,000 pesos, firmado, notariado. El plazo de prescripción en el Estado de México es de 6 años para contratos escritos. Estás dentro del margen. El enganche es más difícil. Sin un acuerdo de préstamo por escrito, un tribunal podría interpretarlo como un regalo. Sin embargo, el patrón de apoyo financiero combinado con el pagaré establece una relación de dependencia. Podríamos argumentar un préstamo implícito. ¿Qué pasa con la casa? No eres el dueño. Sus nombres están en las escrituras. Pero si podemos establecer que el enganche fue un préstamo, podríamos poner un gravamen sobre la propiedad hasta que se pague. Hazlo, Arturo, dejó los papeles. Es tu hijo. Sé exactamente quién es. Estas cosas se ponen feas. Ya está feo. Solo dejé de fingir que no lo está. Armando redactó 2 documentos. Una carta de demanda formal por el pagaré de 595,000 pesos y una carta separada afirmando que el enganche de 2,040,000 pesos era un préstamo recuperable, solicitando el pago o una negociación en un plazo de 30 días. Ambas se enviaron por correo certificado el lunes siguiente. Rastreé la entrega en línea. Entregado el martes a las 10:47 de la mañana, firma, de Márquez. La letra de mi hijo. El teléfono sonó 18 minutos después. Papá, ¿qué es esto? La voz de Diego era tensa, controlada. La voz de Raquel sonaba al fondo, aguda e irritada con palabras que no lograba distinguir. Correspondencia legal. Léela con cuidado. Estás exigiendo dinero en la semana de Navidad. ¿Hablas en serio? El pagaré es de hace 3 años. No has hecho ni un solo pago. Porque era dinero de la familia. Nos estabas ayudando. Te estaba ayudando. Ahora estoy pidiendo lo que se me debe. Raquel le arrebató el teléfono. Pude notarlo porque el ruido de fondo cambió y su voz se escuchó clara y dura. Arturo, esto es absurdo. Diste ese dinero por voluntad propia. No puedes simplemente exigir que te lo devuelvan porque tuviste una mala Navidad. El pagaré es un contrato legal. Tu esposo lo firmó. Eso fue una formalidad. Todos sabían que era un regalo. Entonces, ¿por qué firmó un pagaré? Ella no tuvo respuesta para eso. Diego tomó el teléfono de nuevo. Papá, por favor, sentémonos a hablar de esto. Tienes 30 días. Eso es lo que dice la carta. Colgué. Mi mano temblaba. No de ira, sino por el esfuerzo de mantenerme firme ante la voz de mi propio hijo. Las siguientes 3 semanas fueron un asedio. Diego llamaba a diario. Raquel llamó 2 veces, cada vez más hostil que la anterior. Intentaron diferentes enfoques. Diego jugó la carta del dolor, diciendo que yo actuaba así porque extrañaba a Elena. Raquel intentó usar la culpa, recordándome que yo había vendido la casa familiar voluntariamente. El amigo de Diego, Miguel,
llamó una vez, diciendo que yo estaba siendo irrazonable, que la familia no somete a la familia a amenazas legales. No vacilé. 30 años de contabilidad me habían enseñado una cosa: las emociones son malas para los libros de contabilidad. Cíñete a los números. En el día 22, Armando llamó con noticias que lo cambiaron todo. Arturo, hice una búsqueda de título de la propiedad como parte de nuestra preparación para el gravamen. Surgió algo. ¿Qué? Hay una segunda hipoteca sobre la casa que sacaron hace 14 meses. Una línea de crédito con garantía hipotecaria por 1,615,000 pesos. El estómago se me encogió. Yo no sabía sobre eso. No tendrías por qué. No estás en el título. Pero aquí está el problema. Usaron la propiedad como garantía colateral. Una propiedad que fue comprada sustancialmente con tu dinero. La línea de crédito fue sacada solo por Raquel. La firma de Diego no está en ella. ¿Raquel sacó 1,615,000 pesos sin que Diego lo supiera? Eso parece. La institución prestamista es el Banco del Valle de México. Tengo un contacto allí. Extraoficialmente, la cuenta está en mora. 3 pagos atrasados. Me senté pesadamente. Están a punto de perder la casa. Si la línea de crédito incumple, sí. La hipoteca principal está al corriente, apenas, pero 3 pagos omitidos en la línea de crédito activan la aceleración. El total de 1,615,000 pesos se vuelve exigible. ¿A dónde fue el dinero? Esa es la pregunta. 1,615,000 pesos no desaparecen así como así. Descubrí a dónde había ido el dinero 3 días después. No por Armando, sino por mi nieta. Lili me llamó un sábado por la tarde. Tenía 9 años, era astuta como nadie, y la única persona en esa casa que aún me trataba como familia. Llamó desde su tableta, susurrando. Abuelo, ¿estás enojado con nosotros? Nunca estaría enojado contigo, cariño. Mami dice que nos quieres quitar nuestra casa. Eso no es exactamente cierto. Ella ha estado yendo mucho a un edificio en el centro. El alto con las puertas de cristal. Va cuando papi está en el trabajo. Lo busqué. Es un lugar de abogados. La sangre se me heló. Lili, ¿sabes el nombre que está en el edificio? Cantú y algo. Cantú y Asociados. ¿Mami está en problemas? Le dije que todo estaba bien. Que los adultos a veces tienen desacuerdos. Que la amaba. Después de colgar, llamé a Armando. Cantú y Asociados. ¿En qué se especializan? Lo escuché teclear. Divorcios y derecho familiar, casos de alto patrimonio. Arturo, si Raquel los contrató, está planeando divorciarse de Diego y sacó esos 1,615,000 pesos contra la casa para financiarlo o para ocultar bienes, creando deudas que reducen el patrimonio matrimonial antes de presentar la demanda. La magnitud de la situación me golpeó de golpe. Raquel no solo era grosera. No solo era prepotente. Estaba saqueando sistemáticamente a la familia. Mi dinero había comprado esa casa. Raquel estaba drenando su capital, planeando divorciarse de mi hijo y posicionándose para llevarse todo mientras Diego y yo nos quedábamos con nada. Se lo dije a Diego al día siguiente, lo llamé a mi departamento, le preparé café y le puse enfrente la búsqueda de título y los documentos de la línea de crédito que Armando había conseguido. La información sobre Cantú y Asociados. Él los leyó lentamente. Su rostro se puso blanco, luego gris, luego adquirió algo más allá del color, solo vacío. Ella me dijo que la línea de crédito era para mejoras en la casa. ¿Qué mejoras? Miró alrededor del departamento como si lo viera por primera vez. Ninguna. Nada ha cambiado en la casa. 1,615,000 pesos, Diego. ¿A dónde se fueron? Él sacó su teléfono, desplazándose por sus estados bancarios. Le temblaban las manos. No tengo acceso a sus cuentas personales. Ella maneja las finanzas. Dejaste que tu esposa manejara todo el dinero y nunca hiciste preguntas.
Él me miró. La actitud defensiva había desaparecido. Lo que quedaba era un hombre dándose cuenta de que había estado dormido en su propia vida. ¿Qué hago? Primero, consigues tu propio abogado. No a Cantú. Alguien que los proteja a ti y a Lily. Segundo, dejas de decirle a Raquel nada sobre nuestros asuntos legales. Tercero, me ayudas a entender cada peso que se movió a través de su hogar. Papá, lo siento. No te disculpes conmigo. Enójate con la persona correcta. Las siguientes 2 semanas avanzaron rápido. Diego contrató a su propia abogada, Margarita Herrera, especializada en divorcios contenciosos. Armando y Margarita coordinaron esfuerzos. La imagen que armaron fue devastadora. Raquel había estado desviando dinero durante más de 2 años. La línea de crédito de 1,615,000 pesos era solo la pieza más grande. También había abierto 3 tarjetas de crédito a nombre de Diego sin su conocimiento. Total de la deuda, 527,000 pesos. Había estado transfiriendo pequeñas cantidades de sus ahorros conjuntos a una cuenta personal en un banco diferente. 3,400 pesos por aquí, 8,500 pesos por allá. En 2 años, sumaban 374,000 pesos. Había puesto a su hermana como beneficiaria en una póliza de seguro de vida que sacó para Diego, una póliza de 8,500,000 pesos, cuyos pagos de primas estaban ocultos en el presupuesto familiar como gastos de bienestar. Armando me lo expuso todo en su oficina. Esto es abuso financiero. De libro de texto. Lleva al menos 2 años preparándose para irse, vaciando activos, creando reservas ocultas, generando deudas a su nombre. ¿Qué hay de mi dinero? Los 2,040,000 pesos del enganche. Con la evidencia del fraude, tenemos un caso mucho más sólido. Un juez va a observar este patrón y verá a una depredadora. Tu reclamo por la recuperación del enganche se convierte en parte del panorama general de la manipulación financiera de Raquel. Y el pagaré, Diego está dispuesto a reconocerlo. Organizar un plan de pagos. Eso en realidad es bueno. Demuestra buena fe. La confrontación llegó un jueves por la tarde en febrero. No fue planeada. Raquel encontró los documentos que Diego había estado escondiendo en su auto. Entró furiosa a la casa mientras él bañaba a Lily. Él la escuchó gritar desde arriba y bajó cargando a Lily envuelta en una toalla. Ella había encontrado todo. La correspondencia del abogado. La investigación de la línea de crédito. La documentación del fraude con las tarjetas de crédito. ¿Revisaste mis cosas? La voz de Raquel alcanzó nuevas octavas. Estaba seguro de que los vecinos podían escucharla. Tú abriste tarjetas de crédito a mi nombre. Eso es para nuestra familia. Estás planeando divorciarte de mí. Contrataste a Cantú. Ella guardó silencio. El tipo de silencio que tiene cálculos corriendo detrás. ¿Quién te dijo eso? ¿Importa? Fue tu padre, ¿verdad? Ese anciano entrometido. Debí haber cortado relación con él hace años. Diego bajó a Lily. Ve a tu cuarto, cariño. Toma tu tableta. La niña corrió arriba. Él esperó hasta que la puerta de ella se cerró. Sacaste 1,615,000 pesos del capital de nuestra casa. Mi dinero. El dinero con el que mi padre nos ayudó a comprar la casa. Mi capital también. Capital construido sobre los 2,040,000 pesos de mi padre. Dinero que tú me dijiste que nunca le pagara. Recuerda que dijiste, él lo dio como un regalo. No lo insultes tratando de devolvérselo. Esa fue tu idea. Ella se cruzó de brazos. No puedes probar nada de esto. No tengo que hacerlo. Mi abogada ya tiene los documentos presentados ante el tribunal. Lo que siguió fue lo que Armando más tarde llamó el desmoronamiento. Raquel contrató a 2 abogados más durante el mes siguiente intentando encontrar a alguien que pudiera hacer desaparecer la evidencia. Ninguno pudo. Las solicitudes de crédito falsificadas tenían su letra. El papeleo de la línea de crédito tenía solo su firma.
Los registros de transferencia mostraban un patrón claro y metódico. Intentó ganarse la simpatía pública, publicó en redes sociales sobre cómo su anciano suegro estaba acosando a su familia, intentando robarle su hogar porque no podía aceptar que su hijo había crecido. La publicación se compartió 200 veces. Llegaron comentarios apoyándola. Personas que no conocían la historia completa, ofreciendo oraciones, llamándome monstruo. El consejo de Armando hizo eco de lo que todo buen abogado dice: no te enganches. ¿Respondemos en los tribunales? No en Facebook. Fue la cosa más difícil que he hecho jamás, ver a extraños llamarme desalmado cuando tenía un archivero lleno de evidencia que mostraba quién era la verdadera depredadora. Un cliente de mis días como contador me envió un correo electrónico: Arturo, vi lo que publicó tu nuera. Estoy decepcionado. Pensé que eras un hombre mejor. No respondí. La verdad saldría a la luz. Siempre lo hace si eres lo suficientemente paciente. Llegó la fecha de la corte en abril. La luz del sol de primavera entraba por las ventanas del tribunal. Llevaba puesto mi traje bueno, el gris carbón que Elena me había ayudado a elegir hacía años. Armando llevaba 2 carpetas con evidencia. Raquel llegó con su abogado, un joven que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Diego se sentó con Margarita Herrera en el otro lado. Lili estaba con el amigo de Diego, Miguel, a salvo y lejos de los procedimientos. El juez Ricardo Chávez revisó los documentos del caso durante 20 minutos antes de dirigirse a la sala. Este caso involucra asuntos civiles superpuestos. Una disputa financiera entre Arturo Márquez y Diego Márquez respecto a un pagaré y la recuperación de un enganche. Y una demanda de divorcio por parte de Raquel Márquez con alegaciones de fraude financiero. El abogado de Raquel intentó el ángulo del sufrimiento, llamó a Raquel a testificar sobre cómo era una esposa devota. Una buena madre, una mujer atrapada por un suegro controlador que usaba el dinero para manipular. Armando la interrogó con la precisión de un hombre que había estado esperando este momento. Señora Márquez, ¿abrió usted una línea de crédito con garantía hipotecaria por 1,615,000 pesos sin el conocimiento de su esposo? Fue para gastos del hogar. ¿Qué gastos del hogar? No pudo nombrar ni uno. ¿Abrió usted 3 tarjetas de crédito a nombre de su esposo sin su consentimiento? Él sabía sobre esas. Él ha testificado bajo juramento que no lo sabía. Las solicitudes tienen su caligrafía. ¿Le gustaría revisar su respuesta? Su abogado objetó. El juez la denegó. La compostura de Raquel se quebró. Lo que emergió no fue la mujer refinada que me había bloqueado de la mesa de Navidad de mi propio hijo. Fue alguien acorralado, calculador, y que se había quedado sin jugadas. El reporte del contador forense fue el golpe final. Armando había contratado a uno para rastrear los 1,615,000 pesos. Habían ido a la cuenta personal de Raquel, luego a la cuenta de su hermana, y luego a una inversión inmobiliaria a nombre de su hermana. Era un departamento en Querétaro, comprado con mi dinero, lavado a través de una línea de crédito robada, y oculto a nombre de un familiar. El fallo del juez Chávez fue decisivo. Se le ordenó a Raquel pagar la línea de crédito de 1,615,000 pesos con sus bienes personales o con la venta de la propiedad en Querétaro. Diego obtuvo la custodia principal de Lili debido al patrón de engaño financiero de Raquel. El divorcio se concedió bajo el argumento de fraude. Mi pagaré fue ratificado como una deuda válida. Diego acordó un plan de pagos de 5 años, a 9,911 pesos al mes. El reclamo del enganche por 2,040,000 pesos fue parcialmente respaldado. El tribunal reconoció 1,360,000 pesos como un préstamo recuperable basándose en el patrón de dependencia financiera. Se impuso un gravamen sobre la propiedad hasta su resolución. Raquel se puso de pie cuando se leyó el fallo. Miró a Diego, luego a mí, y por un momento. La máscara cayó por completo. Ni ira, ni cálculo, solo el frío reconocimiento de alguien que jugó un juego largo y perdió. Afuera del tribunal, Diego se sentó en una banca. Yo me senté a su lado. No hablamos durante un rato. Te debo más que dinero, papá. Le debes a Lili un hogar estable. Empieza por ahí. Raquel lo fue desde el principio.
Ella lo era. No reescribas toda la historia. Parte de ella fue real. Aférrate a las partes buenas por el bien de Lily. Él asintió. Siento lo de Navidad. Lo de todo eso. Estar ahí de pie, viéndote en la puerta, sin decir nada. Nunca olvidaré eso. Entonces no lo hagas. Él me miró. ¿Cómo lo supiste? ¿Cuándo decidiste defenderte? Cuando el refractario de tu madre estaba en el barandal del pórtico y nadie salió a la puerta. Él se derrumbó entonces. Fue la primera vez que vi llorar a mi hijo desde el funeral de Elena. Puse mi mano en su hombro. No dije nada. A veces, la presencia es suficiente. Los meses que siguieron fueron de una sanación lenta y deliberada. Raquel se mudó a Querétaro, al departamento de su hermana, el que se había comprado con el dinero robado. El tribunal exigió su venta para cumplir con la restitución. Ella apeló 2 veces y perdió ambas. Diego y Lily se mudaron a una casa más pequeña, una casa rentada de 2 habitaciones, más cerca de mi departamento. Lily empezó a pasar los fines de semana conmigo. Cocinábamos juntos. Le enseñé la receta de la cazuela de camote de Elena. Observaba sus pequeñas manos midiendo cuidadosamente el azúcar morena y la canela. Abuelo, ¿por qué se fue mami? A veces los adultos toman decisiones que lastiman a otras personas. Eso no significa que ella no te ame. ¿Ama a papi? Esa es una pregunta para cuando seas mayor. ¿Te ama a ti? Miré el rostro de mi nieta, los rasgos de su madre, pero los ojos de Diego, los ojos de Elena, y le dije la única verdad que importaba. Te amo a ti. Eso es lo que importa en este momento. Diego hizo el primer pago de su pagaré en junio. Un depósito directo de 9,911 pesos a mi cuenta. No lo mencionó. Yo tampoco. El dinero no era el punto. La responsabilidad sí. Empezó a asistir a un grupo de apoyo para personas que habían sufrido abuso financiero de parte de sus parejas. Regresó a casa de la primera reunión con aspecto atónito. Papá, había 8 personas en esa sala. Todas tenían la misma historia. Diferentes nombres, mismo patrón. Es más común de lo que la gente cree. Un hombre perdió su negocio. Una mujer perdió su fondo de retiro. Y cada uno de ellos dijo lo mismo, no lo vi porque no quise hacerlo. Asentí. Esa es la parte más difícil. Perdonarte a ti mismo por no ver. A finales de agosto, por fin el calor bajó. Yo estaba de pie en el pequeño balcón de mi departamento con mi café matutino, viendo al pueblo despertar. Felipe, el de al lado, saludó desde su jardín. Te ves bien, Arturo. No te había visto tan relajado en años. Se siente extraño estar relajado. ¿Qué cambió? Dejé de cargar con un peso que no era mío. Mi teléfono zumbó. Una foto de Diego. El primer día de Lily en 4º grado. Mochila nueva. Sonrisa chimuela. Parada frente a la pequeña casa que era de ellos. Honestamente, de ellos. Sin deudas ocultas. Sin capital robado. Sin falsedades. Le respondí, estoy orgulloso de ambos. Y lo decía en formas que iban mucho más allá de una foto del primer día. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con la laptop abierta. Llevaba semanas escribiendo algo. No eran unas memorias, era una guía. Cuando la familia se convierte en una amenaza financiera, protegiendo su patrimonio y su dignidad después de los 60. Había delineado las señales de advertencia. Familiares que te disuaden de preguntar por dinero. Enganches dados sin documentación. El lento aislamiento de tus propios registros financieros. La culpa que te hace seguir firmando cheques mucho después de que la relación haya dejado de ser recíproca. No lo escribía para mí. Lo escribía para la mujer de 70 años cuyos hijos la visitan una vez al año y se van con un cheque. Para el maestro jubilado cuyo nieto necesita solo un préstamo más. Para cualquiera que se haya quedado alguna vez en un pórtico sosteniendo un refractario, preguntándose por qué no le abren la puerta.
Guardé el documento, cerré la laptop y caminé hacia el cajón de la cocina donde había guardado algo durante meses. Una tarjeta de Navidad, sellada, que nunca envié. En el frente, una escena invernal, nieve cayendo sobre una granja. Adentro, le había escrito un mensaje en diciembre, la noche que me rechazaron. Feliz Navidad. Espero que disfruten la cazuela. Con amor, papá. La rompí a la mitad, luego en cuartos, y tiré los pedazos a la basura. El sonido fue pequeño. Papel contra plástico. Algo ordinario. Diego me llamó esa noche. Papá. Dime. Lili quiere saber si vas a venir a la cena del domingo. ¿Quién cocina? Lili dice que ella va a hacer la cazuela. ¿Tu receta? Dice que no necesita ayuda. Sonreí. Mi primera sonrisa real en meses. Dile que llegaré a las 5. Y dile que llevaré el postre. Postre de verdad. No comprado en la tienda. Postre de verdad. El crujiente de manzana de Elena. Papá. Sí. Gracias por no rendirte con nosotros. Me quedé de pie junto a la ventana viendo la última luz del verano desvanecerse sobre los techos. En algún lugar de Querétaro, Raquel estaba lidiando con las consecuencias de sus decisiones. Ya no pensaba mucho en ella. En algún lugar de esa pequeña casa rentada, mi nieta estaba practicando una receta que había aprendido de una abuela que nunca conoció. Transmitida a través de un abuelo al que casi perdió. Me quedé en la ventana hasta que se encendieron las farolas de la calle. El pueblo se sumergió en la noche. Niños andando en bicicleta. Un perro ladrando a lo lejos. Los sonidos ordinarios de una vida ordinaria. Mañana terminaría la guía. Mañana llamaría a Armando para actualizar mi testamento. Protecciones reales esta vez. Fideicomisos, documentación clara. Nada dejado a la ambigüedad o a la buena fe. Mañana revisaría el pago de Diego, confirmaría que se hizo, y archivaría el recibo. Pero esta noche solo me quedaría aquí de pie y respiraría. El amor no requiere autodestrucción. Eso es lo que habría dicho Elena. Eso es lo que finalmente aprendí. No de un libro, no de un abogado, sino de un plato de plástico que nunca me sirvieron. Y la larga caminata de regreso a la camioneta, y cada paso después de eso, que me llevó hasta aquí, de pie en mi propia cocina, en mi propia vida, libre. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre la historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda.